Nuestra siguiente expositora nos hablará de turismo. Quiero invitar a la magíster Ana García Pando y el tema turismo desde la visión comunitaria. Recibámosla a Ana García con un fuerte aplauso. Ya, gracias. Como saben, en el día de ayer terminó acá una caminata binacional de personas que en una actividad de turismo cultural y de montaña han caminado durante varios días recorriendo una parte de lo que conocemos como el Capacñán, que es el gran camino andino, que una parte importante del cual discurre por la provincia de Loja y asciende hasta Pasto, en Colombia, que ha sido una de las grandes rutas que unen a 6 países de Latinoamérica y que el año pasado fue declarada por fin Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esa caminata nos sirve de argumento para analizar cómo podemos hacer para conseguir que ese patrimonio tan rico que tiene la provincia, que tiene el país, que tienen nuestros países vecinos, pueda realmente convertirse en una forma de generar recursos económicos y empleo también para todos nosotros, para que ustedes no tengan que irse a buscar trabajo en otros países o en otras ciudades del Ecuador, sino que puedan aprovechar de los recursos que tienen acá en la provincia y puedan encontrar una forma de trabajar, de divertirse, de ganar un sueldo, de tener una empresa, de formar una familia, de generar una economía y de contribuir al desarrollo de su cantón y de su provincia. Como les decía, entonces, les voy a hablar desde el lado de el ejemplo de lo que ha sido o de lo que es Ferrocarril Ecuador. Entonces, lo que les voy a contar básicamente es esto. Vamos a hablar de cuáles son o cómo una gran ruta, como es en nuestro caso la del Capacñán, puede verdaderamente convertirse en algo más de lo que está en un folleto. Voy a hablarles del Tren Ecuador, de cuál es la ruta que recorre Tren Ecuador, quiénes son nuestros aliados estratégicos, es decir, cómo a lo largo de la ruta del Tren Ecuador hay comunidades y hay emprendimientos de personas locales que se están beneficiando y que están generando economía gracias al paso del tren. Chuta, a ver. Yo no estoy pasando. ¿Está pasando solo? A ver. Y cómo, por último, cuáles son las claves del éxito y cuáles son los elementos que pueden ayudar a que ese ejemplo del tren pueda ser aprovechado dentro del paso del Capacñán por la provincia de Loja y que ustedes tengan la noción de cómo deberían de funcionar las cosas para que ustedes puedan aprovechar ese patrimonio. Lo primero que les iba a contar entonces es el tema de los conceptos. ¿Qué es una ruta y qué es un producto turístico? Una ruta, yo creo que todo el mundo ha oído hablar de rutas turísticas, la ruta del Spondylus, tenemos aquí en el Ecuador, por ejemplo, hemos oído hablar de las rutas del vino, las rutas del cacao, la ruta del chocolate, la ruta de las flores. La ruta es un concepto que es muy fácil de decir, pero que es difícil de articular de una manera correcta. Como ven ahí, una ruta puede considerarse como uno de los elementos más importantes de la planificación y básicamente una ruta tiene que incluir no solamente las atracciones, sino también todos los servicios turísticos que una persona va a necesitar. Yo puedo decir la ruta del Spondylus, que ustedes saben que va por la costa ecuatoriana, pero si además no le indico a las personas dónde van a poder dormir, dónde van a poder comer, dónde van a poder comprar artesanías, dónde van a poder bañarse en las playas, dónde van a poder ir de fiesta, donde van a poder arrendar una canoa, entonces la ruta solamente está en el papel, pero en realidad la gente no sabe en qué consiste esa ruta, no sabe cómo comprar los servicios para disfrutar de esa ruta. Esa es la diferencia entre una ruta que está en el papel, en el folleto, y una ruta turística que realmente produce rendimientos económicos. Y un producto turístico es ese empaquetado, ese conjunto de todos los bienes y servicios que va a necesitar el turista. Si yo digo ruta del Spondylus, 4 días, 3 noches, con alojamiento en cabañas, en la playa de aquí y de allá, visita a los museos, etcétera, esa ruta ya tiene forma de producto turístico. Ya sé cuánto me va a costar, ya sé dónde voy a consumir y las comunidades locales ya están ofreciendo esa ruta como un producto turístico. Esto es la diferencia entre una ruta turística que alguien se imagina sentado en un escritorio
y un producto turístico que de verdad entrega valor a las comunidades locales. Voy a hablarles rapidito de algunas de las rutas o de algunos casos de rutas turísticas grandes para que podamos un poco centrarnos, rutas que existen en el mundo y también en nuestro continente. La más antigua es el Camino de Santiago en Europa, que es una ruta que se inicia en el año 812 después de Cristo, o sea, hace ya más de 1200 años que existe. No era una ruta turística al inicio, era una ruta de peregrinaje. La gente salía caminando de sus casas por todas partes de Europa para llegar hasta Santiago de Compostela, en España. Gracias. Caminaban 1.000, 2.000, 3.000 kilómetros para ir a visitar la sepultura del apóstol Santiago, que se había descubierto en ese extremo remoto de Europa, que en ese momento también se conocía como el fin del mundo. Entonces la gente, por una motivación religiosa, salía de sus casas y caminaban semanas, meses, hasta llegar a su destino. A lo largo de esa ruta empezaron a construirse lo que se llaman los albergues de peregrinos, que en esa época se llamaban hospitales de peregrinos, donde se les atendían, donde podían descansar, donde podían pasar uno o varios días, donde podían comprar alimentos, donde podían curarse de sus enfermedades o sus heridas y continuar el camino. Es el primer ejemplo y el más antiguo de una ruta que contiene los elementos necesarios para ser una ruta. También por el año 860, más o menos, se publica la primera guía de viajes de la que existe referencia en el mundo, que se llama el Códice Calixtino, publicado por un monje que se llamaba Calixto y que escribió la primera guía de viajes para que la gente que fuera a hacer el Camino de Santiago supiera dónde estaban los albergues, dónde estaban los sitios peligrosos, por dónde iba el camino, etc. Entonces son elementos muy importantes para saber lo que tiene que tener una ruta. Tiene que tener información y tiene que tener servicios. Esta ruta turística ha pasado... O sea, hay millones de personas que la realizan por trozos o completa a lo largo del año, pero los oficiales registrados son en torno a unos 250.000 al año. Esos 250.000 al año están generando esos 250.000 al año más la gente que visita tramos de la ruta generan más de 68 millones de euros al año en las economías locales a lo largo del camino, solamente de gente que gasta en comer y dormir a lo largo de esa ruta. ¿Ya? La siguiente ruta que les quiero contar un poquito es la que se llama la ruta más larga del mundo solamente de trekking, que es el sendero de los Apalaches en Estados Unidos, que recorre desde el estado de Kentucky, va ascendiendo todo hasta el norte por Vermont, incluso en la frontera con Canadá. Son más de 3.800 kilómetros. Esta ruta fue creada en 1922 por un hombre que se había quedado viudo y con la tristeza que tenía de haber perdido a su esposa decidió ponerse a caminar por los paisajes que le gustaba visitar con su esposa. Empezó a caminar, esas cosas que hacen los americanos, que después las vemos en las películas, y empezó a caminar y creó la ruta de los Apalaches, se generó mucha publicidad y mucha gente empezó a copiarle y empezó a replicarle. Y entonces se creó una especie de ONG que a lo largo de diferentes estados se encarga de cuidar esa ruta, de promocionar la ruta, de mantener albergues, de mantener zonas de alojamiento, zonas de acampada, etcétera, etcétera. Como ven, más de 2 millones de personas visitan al año alguno de los tramos del Camino de los Apalaches y estas personas dejan más de 27 millones de dólares en las comunidades locales, solamente en las comunidades locales. No hablamos de todo lo que gastan en la preparación, en la salida, en las vacaciones alrededor. Solamente en las comunidades a lo largo de los Apalaches están dejando unos 27 millones de dólares. Entonces es importante ver que cuando estas cosas están bien organizadas pueden generar beneficios a la gente que vive en la localidad. Y una cosa muy importante de esta ruta es que tienen organizados clubs de conservación. Por tramos hay comunidades locales que se encargan de conservar, de mantener, de promocionar, de gestionar los servicios de esa ruta, con lo cual son ellos los que se benefician y no ninguna corporación grande de la ciudad que viene a instalarse ahí y a operar el sendero. Tenemos otro caso aquí en el continente que es el Sendero de Chile,
El Sendero de Chile fue un proyecto del presidente Lagos cuando asumió el poder en Chile por primera vez, con el horizonte de 2012 del Bicentenario. Querían generar un proyecto de integración. Querían generar un proyecto de integración para que todos los chilenos pudieran salir a caminar por los entornos de sus ciudades y conocieran su país. Nosotros en Ecuador tenemos esta dificultad de comunicación entre la sierra y la costa, pero en cambio en Chile tienen el problema de que es un país tan largo que el sur no se parece en nada al norte. El sur es selva fría, el norte es el desierto de Atacama y es un país donde la gente también necesita intercambiar, conocerse, conocer su país, amarlo. Hasta ahora el Sendero de Chile no está terminado, están terminados algunos tramos, se puede salir y hacer caminatas de varios días, se puede hacer a caballo, se puede hacer en bicicleta, se puede hacer a pie y están en distintas partes de Chile. Cuando terminen, este sí va a ser el sendero más largo del mundo porque van a ser como unos 8.500 kilómetros entre todo, de norte a sur y con todos los tramos transversales. Entonces, este es un ejemplo de un proyecto que se está haciendo en nuestra parte del continente, que se está haciendo, que todavía no tiene un modelo de gestión, que todavía no hay cifras, que todavía no se promociona. Si ustedes buscan en Google van a ver que hay mucha publicidad del Sendero de Chile, pero no hay cómo realmente saber cómo ir a hacer el Sendero de Chile. Todavía está en una fase muy temprana. Y por último tenemos lo que íbamos a conversar al principio, nuestro Capacñán. Nuestro Capacñán es parte del gran camino Inca, que recorre 6 países y que, como les decía, ha sido reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad el año pasado por la UNESCO. Es un proyecto de entre los 6 países y es un itinerario que realmente tiene todos los elementos para ser un gran producto turístico. ¿Pero qué nos falta? Nos falta ir señalizando, nos falta ir descubriendo tramos de camino, nos falta ir generando mapas, nos falta generar los sitios donde dormir, los sitios donde comer, los sitios donde realizar las actividades, las empresas de guías que ofrezcan esos servicios a lo largo del Capacñán a los turistas, pero el producto solamente en Ecuador, como ustedes ven, recorre el país también a lo largo de la cordillera, de norte a sur, desde Pasto hasta el sur, sale por Amalusa, una de las salidas al Perú. Y en el caso de nuestros vecinos peruanos, ellos sí han hecho un poquito más de avance en lo que se refiere, no necesariamente en la zona de Piura, pero sí han hecho algo más de avance en lo que se refiere a la recuperación, a la documentación y a la puesta en valor del Capacñán. Si ustedes buscan Capacñán en Google, también se van a encontrar que la mayor parte de las noticias que aparecen o de los artículos o de las informaciones corresponden a actividades o a promociones desde el Perú. Y sin embargo en Ecuador tenemos un Capacñán muy rico, muy lleno de vestigios arqueológicos, con puntos realmente increíbles, sobre todo aquí en la provincia de Loja, de miradores desde los cuales se puede entender cómo este camino conectaba todo el imperio y servía no solamente para la defensa, sino también para el intercambio económico y social. Y el reto es cómo este camino puede otra vez generar riqueza para la provincia y para el país. Y voy a hablarles entonces ahora del tren como un ejemplo más avanzado que el Capacñán en nuestro país, de cómo una ruta turística bien organizada puede contribuir a generar economías locales. Ustedes ven en el mapa que una parte importante del trayecto del tren Ecuador, que va desde Quito hasta Durán, pero hay un recorrido muy importante que sigue el mismo camino que sigue el Capacñán. Y eso no es sorprendente porque las vías de comunicación siempre van por los mismos lugares. El Capacñán tampoco es netamente andino, son caminos preincásicos que los incas aprovecharon cuando vinieron ascendiendo desde
desde el sur, primero desde Bolivia y después desde el Perú, desde el Cuzco, y siguieron ascendiendo en su marcha de conquista. Utilizaban los caminos que ya existían, los caminos preincásicos, y a la hora de diseñar la vía del ferrocarril hay muchos tramos por los que coincide de forma paralela por el trazado del Capacñán. De manera que el tren también sigue un camino que es antiguo y que es un camino de intercambio. El tren tiene, como les digo, el tramo de Otavalo a Salinas de Ibarra, tiene el tramo de Quito a Durán y tiene un pequeño tramo en Cuenca, que es el tramo del Tambo Baños del Inca, Tambo Coyoctor, que también se encaja dentro de lo que era un tramo de Capacñán. El tren es un producto turístico y es una ruta turística. Es una ruta que tiene un recorrido histórico y patrimonial, y es un producto porque tiene medio de transporte, tiene alojamiento, tiene actividades, tiene visitas, tiene comidas, etc. Transporta unos 175.000 pasajeros al año, de los cuales la mayoría son nacionales, y también tenemos un porcentaje cada vez más grande de turistas extranjeros. Y lo interesante para este evento es cómo el tren ha conseguido incorporar más de 50 emprendimientos de economías locales a su producto turístico y a esta ruta. De manera que tenemos más de 1.500 unidades productivas que están vendiendo servicios a los turistas a lo largo de la vía del tren, lo cual representa 5.500 empleos directos y más de 16.000 beneficiarios, porque pasa el tren y porque el tren lleva turistas y porque los turistas compran, consumen, se divierten, etcétera, etcétera. Este es el ejemplo de cómo una ruta puede favorecer a la economía local. Chicos, de verdad, yo sé que esto es terrible que les hagan estar aquí, pero por mi parte prefiero que estén afuera disfrutando de la feria que no estemos aquí en esta competición de quién habla más alto. Quiero contarles quiénes son nuestros aliados estratégicos, quiénes son estos 5.500 empleos que están viviendo y trabajando codo a codo con el ferrocarril. Tenemos 21 cafés del tren, 13 que están gestionados por 13 asociaciones, 6 arrendatarios y un gobierno descentralizado. Tenemos 14 plazas artesanales dentro de las estaciones. En esas plazas artesanales están distintos stands donde hay artesanos locales, pequeños productores artesanales que venden sus artesanías dentro de las plazas artesanales. También tenemos 9 grupos de danza y 2 grupos musicales que realizan sus presentaciones en las distintas estaciones por las que pasa el ferrocarril. Como les decía, son 1.500 unidades productivas, 5.100 empleos, 16.000 beneficiarios. Los cafés del tren solamente están facturando más de $700.000 al año y, como les digo, tenemos no solamente comunidades indígenas, sino también comunidades locales, asociaciones de mujeres. En el caso de comunidades indígenas, estamos trabajando con la comunidad de Nisag, con la de Calpi, con la de Salinas de Ibarra, con la de Urbina, con la de Tolte y con la de Río Limón en Bucay. Todo esto son comunidades indígenas que han firmado convenios con el tren, que tienen un acuerdo para prestar servicios a los turistas que llegan con el tren. Y aquí tienen una serie de imágenes de cuáles son las actividades que realizan estas comunidades. Tenemos presentaciones de baile, tenemos teatralizaciones. La segunda foto en el centro es en la estación de Huigra, donde hay un grupo de jóvenes y de mujeres de la localidad que se disfrazan y hacen una presentación teatral rememorando cómo era la llegada del ferrocarril a principios del siglo XX. Entonces se disfrazan de vendedores, de los revisores que pedían los boletos, etcétera, y hacen una actividad. Invaden el tren, los turistas se quedan muy sorprendidos porque no saben qué está pasando, van vestidos como de época. Entonces los chicos han creado este grupo teatral, han firmado un convenio con nosotros y cada vez que pasa el tren ellos son los encargados de hacer esta teatralización también con productos locales, etcétera. Están la Diablada de Píllaro, está el señor Baltasar Usca, que es el último hielero del Chimborazo.
Todo esto son familias y comunidades que están encontrando que el tren llega a su puerta a comprarle sus productos en lugar de ellos tener que salir a otros mercados, tener que viajar, tener que buscar intermediarios. Esa es la ventaja que tiene una ruta bien organizada que está llevando a los turistas justo al lugar donde se produce la actividad, donde se hace el producto, con lo cual también el productor artesanal se evita el tener que gastar en salir a los distintos mercados. ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta cuando queremos hacer esta articulación entre lo local y la actividad turística? Y es muy importante entender que para que lleguen los turistas tiene que haber alguien que los lleve hasta el lugar. Cuando hablamos de comunidades, sobre todo, probablemente estamos hablando de lugares remotos o de difícil acceso o de difícil conocimiento. Y por lo tanto es importante que sepamos que si nosotros estamos en la comunidad necesitamos desarrollar un buen producto, un buen servicio, pero necesitamos aliados estratégicos que organicen la llegada de los visitantes hasta esa comunidad. En el caso que estamos viviendo hoy acá en Cariamanga, es una entidad la que se ha encargado de organizar la caminata y de traer a estas personas con toda su logística hasta llegar acá, y somos las comunidades locales de Cariamanga, del cantón y de la provincia los que recibimos aquí a esos turistas para venderles nuestros productos y nuestros servicios. Es importante para hacer estos asocios que nos asociemos con una empresa o con una organización que en su modelo de negocio tenga claramente especificado que quiere relacionarse con comunidades locales. En el caso de Tren Ecuador, por ejemplo, es nuestro mandato y está en nuestros estatutos que nuestra misión es contribuir al desarrollo de la economía local. Figúrense que para nosotros sería mucho más fácil, tenemos 21 cafés a lo largo del país, sería mucho más fácil concesionar todos esos cafés a una multinacional, darle a Juan Valdés, por ejemplo, y que todos los cafés del tren fueran Juan Valdés. Nos evitaría muchos problemas porque ellos son una multinacional, porque tienen un sistema de formación de sus trabajadores, de organización del servicio, de prestación de los productos, etcétera, todo muy homogéneo, de mucha calidad, a la gente le gusta, pagan bien, son una empresa grande, me van a pagar bien, etcétera. Para mí sería lo más fácil. Pero eso no es lo que hace el Tren Ecuador. Nosotros en nuestra misión tenemos el desarrollo de las economías locales y por lo tanto nos hemos dado y nos damos el trabajo de ir estación por estación, localidad por localidad, buscando, acompañando, apoyando técnicamente a las asociaciones o a las comunidades que quieren trabajar con nosotros. Es mucho más largo, es mucho más difícil, es mucho más caro, pero es nuestro mandato y por lo tanto forma parte de nuestro modelo de negocio. Eso es importante que ustedes lo tengan claro. Para evitarse problemas, que es importante trabajar con otras organizaciones que tengan la misma idea de negocio para que las cosas estén claras. También es importante que tanto las comunidades como sus socios comerciales tengan claro que esto es un proceso de largo aliento, que los turistas no llegan de hoy para mañana y que las comunidades no aprenden y no desarrollan el nivel de calidad necesario de hoy para mañana. Es un proceso en el que ambas partes tienen que trabajar y poner de su parte en capacitación, en asistencia técnica, en acompañamiento, en mucha paciencia para poder entenderse parte y parte y entender que es un modelo de negocio diferente y que los valores de rentabilidad también son diferentes. Es necesario dialogar mucho y, por lo tanto, pasar mucho tiempo en contacto entre las comunidades y sus socios empresariales para que no se produzcan malos entendidos y que las expectativas de cada uno se estén satisfaciendo. Es necesario también que, de alguna manera, se aseguren los ingresos, sobre todo al principio. Cuando Tren Ecuador empezó a operar, nosotros sabíamos que muchos de nuestros clientes de pronto no iban a sentirse muy seguros de consumir en un café donde sabían que había una comunidad indígena y a lo mejor decían: no sabemos si son buenos restauradores, no sabemos si tienen buenas prácticas. Entonces lo que hacíamos era, en el precio del boleto se incluía un ticket de consumición, de manera que nosotros como empresa al final del mes a la comunidad le decíamos: te traje 500 turistas, la consumición era de $2, pues te doy $1.000. Yo cobraba a los turistas se tomaban el café o no se tomaban el café, pero nosotros le pagábamos a la comunidad. Con el paso del tiempo y que los turistas ya van viendo que los cafés son buenos, que la comida es apetitosa, que el servicio es agradable,
ya no quieren que se les incluya en el ticket. Nosotros ya no incluimos el precio en el ticket, sino que la gente compra directamente en los cafés. ¿Y saben qué? Ahora están gastando mucho más en los cafés que cuando nosotros les incluíamos una consumición. Pero tuvimos que arrancar así. Arrancamos asegurándole a la comunidad un mínimo de ingresos para que ellos también puedan ir capitalizándose y también no perdiendo un poco el ánimo, porque ustedes saben que el turismo no es como el ciclo corto, que uno siembra, riega y sabe cuándo cosecha. El turismo hay épocas en las que hay turistas, hay épocas en las que no hay turistas. Cuando lanzas un destino nuevo, un producto nuevo, la gente demora bastante en llegar en buena cantidad y muchas veces las comunidades se vuelcan con todo su entusiasmo en esta nueva actividad económica y si no se producen los resultados rápidamente, se empiezan a producir también tensiones dentro de la comunidad, la gente quiere ver resultados, quiere ver plata y empiezan a producirse problemas. Entonces es muy importante planificar desde el principio muy claro y también modelos que aseguren que al menos un mínimo ingreso pueda percibirse. También es necesario que se genere una buena imagen del producto y que sea accesible a los mercados. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que a veces tenemos productos de turismo comunitario que se les da mucha visibilidad, pero después uno llega, no hay nadie, nadie te cobra, te dan la llave de la cabaña, pero nunca se aparecieron a prepararte la cena o a darte el desayuno, que llamas para reservar y nunca nadie atiende. Entonces eso genera problemas de desconfianza con la demanda turística. Entonces es necesario generar estos procesos de compromiso que surgen de una buena capacitación y de un proceso de asistencia técnica. Como les decía, es un tema de paciencia. No es lo mismo que yo contrate con un hotel de cadena que contrate con una comunidad. El hotel de cadena tiene unos protocolos y una forma de trabajar estándar y con la comunidad tengo que ir ajustando yo y ellos, ¿no es cierto? Entonces es importante que a nivel de la comunidad también sepamos que la imagen de quien nos está vendiendo depende de nosotros, que si en principio van a venir solamente 2 veces al mes, esas 2 veces al mes todo tiene que estar impecable y todo tiene que estar súper bien para que la gente vaya tomando confianza y se vayan generando más visitas. Y en el caso de nuestro, por ejemplo, de Tren Ecuador, un factor de éxito también ha sido la coordinación con el MINTUR, con el Ministerio de Turismo, para trabajar conjuntamente los temas de calidad. Ustedes saben que los que trabajamos en esto pasamos muchos años en la universidad, no es un tema que se aprenda rápido. Y la gente que es cocinero profesional o mesero profesional también pasa sus años de estudio. Entonces, transformar a una persona que vive de otra cosa en un mesero o en un chef a tiempo parcial también demora tiempo, demora capacitación, demora asistencia técnica y por lo tanto hay que aliarse con instituciones educativas y con el Ministerio de Turismo para estar continuamente facilitando esta capacitación. ¿Cuáles son las debilidades, digamos, para nosotros? Primero, que trabajar así, como les explicaba, es más difícil que trabajar con negocios turísticos tradicionales y, por lo tanto, la evolución de los resultados para nosotros también es más lenta. Nosotros, como empresa pública, nos piden que seamos rentables ya inmediatamente y una de las muchas piezas que dificultan el que la generación de ingresos sea como nos piden o como se espera es porque nuestro modelo de negocio es más lento, más apoyado en las bases de las comunidades locales. Se producen muchas veces problemas internos también dentro de las comunidades y no solamente a causa del tren, lo hemos vivido en todo el país periódicamente porque las comunidades al final son grupos sociales y es mucho más fácil que se produzcan tensiones que en un negocio familiar. A veces nos ocurre que falta consistencia en la calidad del servicio, los turistas se quejan, tenemos problemas de intoxicaciones. Eso nos genera también problemas económicos porque hay que hacer devoluciones, indemnizaciones, etcétera. Entonces, es una debilidad que hay que trabajarla, como les digo, fortaleciendo mucho la capacitación. Todavía tenemos nuestros cafés, nuestras plazas artesanales, nuestros grupos musicales, todavía tienen muy poca demanda externa. ¿Qué quiere decir? Que dependen mucho del tren. Entonces, cuando son épocas en las que el tren a lo mejor no tiene tantos clientes, enseguida vienen a quejarse de que no me lleva gente. Entonces el problema que sucede es que muchas veces estas comunidades también están en pequeñas ciudades, en pequeños pueblos,
donde no hay otro consumo que el que trae el tren. Es decir, la gente local no va al café del tren a consumir, no van a la plaza artesanal a comprar artesanías y, por lo tanto, si no hay turistas del tren, no hay negocio para estos negocios y, por lo tanto, son todavía muy, muy frágiles. Por otro lado, en muchos casos los grupos que se hacen cargo de negocios comunitarios no son necesariamente emprendedores. Y esto también es una debilidad de todo el turismo comunitario. Son grupos que ven una oportunidad, que tienen una necesidad, pero que no hemos generado entre todos las capacidades empresariales, financieras, para desarrollar un negocio. Prestan un servicio, cumplen un horario, hacen unas tareas, pero no son empresarios, no están pensando en el futuro, no están buscando otros mercados, no están desarrollando el negocio, no están mandando a sus hijos al colegio técnico para que se capaciten para poder heredar ese negocio. Entonces, al no tener ese espíritu emprendedor, los servicios se estancan, las empresas se estancan y es muy difícil que innoven, que progresen y que avancen. Y eso es normal porque, como les digo, realmente no todo el mundo es empresario y no todo el mundo es empresario turístico. Precisamente porque no hay esta mentalidad empresarial, a nosotros a veces nos faltan muchos datos para evaluar realmente si estamos en el buen camino o si necesitamos ayudar o fortalecer en otras cosas. Nos faltan datos porque en muchos casos no llevan una buena contabilidad, no nos facilitan los datos y no podemos saber realmente en qué situación se encuentran. Y por último, porque las expectativas creadas son demasiado grandes. Muchas veces la gente espera que el tren les va a llevar miles de personas todos los días y realmente el Ecuador no recibe miles de turistas todos los días como para sostener estas economías permanentemente. El turismo no, en estos casos no es una actividad de 8 horas, 5 días a la semana, sino que es esporádica y entonces a veces esto genera frustraciones. Y ya para terminar, vamos a volver al principio. ¿Qué podemos aprender de todo esto que yo les cuento para aplicar al Capac Ñan a nivel nacional y particularmente a nivel de la provincia de Loja? Necesitamos tener un producto de calidad. El territorio es hermoso, ya lo decía el embajador de México, tenemos ruinas arqueológicas, tenemos patrimonio, tenemos diversidad, tenemos paisaje, tenemos camino, pero lo que nos falta es empaquetarlo, que esté claro cuánto, dónde, cómo hago el tramo que algunos de los que están afuera acaban de realizar, cuántos días demora, quién es la empresa que me guía, dónde voy a dormir, etcétera, etcétera. Asociarse con empresas que tengan criterios de responsabilidad social, tener claros los costos y los ingresos que se van a producir. Hay que recordar que el costo de llegar al mercado es alto, requiere de inversión en publicidad y requiere de conocimiento. Entonces, en muchos casos se da el hecho de que las comunidades quieren controlar toda la cadena, quieren prestar el servicio comunitario, quieren ir a las ferias, quieren hacer los folletos, quieren negociar con los proveedores y, como dice el viejo dicho, zapatero tus zapatos. Si tú te concentras en generar un buen producto en tu comunidad y te buscas un aliado estratégico que sepa vender, ambos van a tener muchos mejores resultados que si uno intenta hacerlo todo y no es bueno en ninguna de las cosas. Es muy importante que tengamos claro a nivel comunitario que la calidad, que a lo mejor para nosotros no es tan importante, en cambio para el cliente y para nuestros aliados estratégicos es la única manera que ellos tienen para vender. Poder asegurar que todo siempre va a salir bien. Y tener claro que hay que arrancar con poco, que hay que buscar aliados estratégicos que trabajen con ese tipo de mercado. Un producto como el que tenemos acá, de cruzar la frontera binacional caminando varios días a pie, etcétera, es un producto para determinados grupos, para universidades, para grupos de montaña, para gente que hace deporte, etcétera. Entonces hay que buscarse aliados estratégicos que trabajen ese tipo de grupos, ¿no? A lo mejor esto no es un producto para las grandes agencias de viajes que mueven a sus clientes en autobús y a hoteles de lujo, por lo tanto tenemos que buscarnos otros aliados estratégicos que sean los que nos van a dar el acceso a esos mercados y saber que si trabajamos con un grupo grande al mes durante 3 meses, eso que hemos arrancado y cuando la gente viene en grupos es mucho más rentable que cuando tengo 2 turistas hoy, 4 turistas dentro de una semana, 3 turistas en el mes próximo. Entonces toca trabajar en alianzas estratégicas y toca ser muy concretos, no querer abarcarlo todo, sino tener un producto que sea fácilmente identificable, de buena calidad
y que sea siempre de buena calidad y que no dependa de que hoy estoy de buen humor o de mal humor y voy a hacerlo o no voy a hacerlo bien. Eso es básicamente, parece fácil, básicamente hay que saber qué es lo que se necesita y cómo ponerlo en práctica y sobre todo tener la voluntad de ganarse la vida dentro de la provincia de uno haciendo una actividad que implica servicio al visitante, pero que también implica trabajar no necesariamente dentro de una oficina o detrás de un escritorio, sino disfrutando del campo y de la naturaleza. Ordenándonos, teniendo un buen producto y buscando aliados estratégicos, es como vamos a conseguir que al menos este tramo del Capacñán empiece también a generar beneficios económicos para la provincia de Loja. Muchas gracias.